fuerza, mi alma. Amén. Aleluya. Porque de los valientes y de los esforzados es el reino de los cielos. Amén. Amén. Solamente los violentos lo arrebatan. Amén. Sí. Solamente los violentos arrebatan el cielo. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a estudiar las escrituras, hermano. Vamos a ver ahí en el libro de Job. Aleluya. Acompáñenme, por favor. Gloria al Señor. No se ve, pero sí. Sí, ok. Muy bien. Job capítulo 19, verso 25 al 27. Amén. Vamos a hablar sobre la resurrección. Y se llama la resurrección en el último día. Amén. Es el tema. Adelante. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo leemos la palabra de Dios. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y después deshecha está mi piel. En mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro. Aunque mi corazón desfallece dentro de mí, más deberíais decir, ¿por qué le perseguimos? Hasta allí. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Bendito Dios, alabado sea tu santo nombre. Amén. Aleluya. La resurrección. Veamos. 19, ¿verdad? 19, 27. 25. 25, ¿verdad? Sí, 25. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. La versión correcta me parece que es al fin Él me levantará del polvo. Sí, es la correcta, sí. Él me levantará del polvo. Es eso, no está muy protegido. Ven, sí, dice, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Hermano, habla de la resurrección. Y la resurrección es cuando dice, en mi carne he de ver a Dios, una vez que ha resucitado. Porque dice, y después de deshecha esta mi piel, habla que ya se pone. Dice, en mi carne, en la otra carne, he de ver a Dios, ¿sí? Al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán. Al ver a Jesús, ¿sí? ¿Por qué murió allí? Porque nadie puede ver a Jesús en la carne. No. ¿Verdad? Nadie puede verlo, solamente en el Espíritu. Vemos entonces, hermano, entendemos eso. Sí. Dice, en mi carne, es una Dios para Job, ¿sí? Eso era que esa revelación y lo exterioriza. Estaba seguro, así como tú estás seguro de la salvación, ¿verdad? Estás seguro que Dios te ama, sí, porque Dios, ustedes están aquí porque Dios los salvó, los rescató, pagó el precio por ustedes. Por eso están en la presencia de Dios, por eso están aquí, hermano. Los que están allá afuera, porque no han sido llamados, pero un día el Señor quizá lo llame. Sí, pero tú siéntete privilegiado, siéntete amado por Dios, porque estás en este lugar, ¿sí? En donde se predica la palabra y es donde está la presencia de Dios, ¿sí? El lugar es santo por la presencia de Dios, hermano. Amén. Dios dice bien, en mi carne he de ver a Dios. Job expresó proféticamente la condición. Si hubiera descompuesto en el sepulcro, sería físicamente devuelto a la vida y contemplaría a su Dios Redentor en un cuerpo resucitado, totalmente regenerado. Este estudio contiene en forma embrionaria la revelación de Dios acerca de la futura venida de Cristo en los posteriores tiempos, la resurrección de los muertos y la final vindicación de todos los fieles de Dios. Dice, hermano, la resurrección se afirma aquí en el Antiguo Testamento. Vamos a ver, pero también en el Nuevo Testamento. Veamos ahí en Isaías capítulo 26. Gloria a Dios. Isaías capítulo 26, 19. Amén. Adelante. Gloria a Dios. Sus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán,
Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Aleluya. Tus muertos vivirán. Aleluya. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, que viene el polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará a sus muertos. Cuando la resurrección, hermano. Y siguiente. Esa es una de las declaraciones más contundentes del Antiguo Testamento, que permanecen leales a Dios. Lo invocaban en oración ferviente, ¿verdad? Miren, esta es una de las declaraciones más contundentes del Antiguo Testamento sobre la doctrina de la resurrección del cuerpo. Los que han servido fielmente después de la muerte. Esperamos, hermano, la resurrección, porque dice en una parte que si nada más en esta vida esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Porque no es porque se acaba ahí, se acabó todo, y no. El que cree eso es digno de compasión. Porque yo no tengo nomás para nacer y morir y se acabó todo. No. Somos eternos, hermano. Aleluya. Gloria a Dios. Puso eternidad en el hombre. Puso eternidad en el corazón del hombre. Aleluya. Vamos a esto de la aleluya. Sí, tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad. Aleluya. Y ese despertar, hermano, eso habla también Dios a la iglesia, que tenemos que estar despiertos, que tenemos que estar atentos a la voz de Dios. Muchas veces las situaciones que nos rodean, la confusión, los gritos del mundo o de las situaciones, como que quisieran apartar de nosotros, la angustia, la desesperación, las tribulaciones. Pero si ponemos un tiempo, tomamos un tiempo para meditar en la presencia de Dios, hermano, sin duda alguna Dios te bajará revelación, te dará revelación de tu situación en el mundo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estoy? Pero Él siempre te va a decir: hijo mío, aquí estoy. Donde quiera que tú vas. Amén. ¿Sí? ¿A dónde vas? Que no vaya Dios contigo. Porque es una promesa. Amén. Yo estoy con ustedes todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo, hermano. Hablando de toda la humanidad en sí, de todo el mundo. Aleluya. Entonces, Jesús va conmigo. Amén. Donde quiera que yo esté. ¿Sí? Y tú eres hijo de Dios aquí, allá y allá. ¿Sí o no? Aleluya. Bien, entonces, hermano, afirmado en el Antiguo Testamento la resurrección. Bien, vamos a ver en Daniel capítulo 12, verso 2. Daniel capítulo 12, verso 2. Aleluya. ¿12 qué? 12, 2. Amén. Desde ahí. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Aleluya. Vemos dos destinos. Hay una estancia eterna para los justos y hay una estancia eterna para los impíos, ¿verdad? Son dos lugares, dos sitios, dos caminos, pues, ¿sí? Y bien. Este versículo contiene la más clara referencia del Antiguo Testamento a la resurrección de los justos y de los impíos, revelando que hay dos, y solo dos, destinos para toda la humanidad. Jesús indica que hay dos resurrecciones distintas, hay dos resurrecciones distintas, ¿sí? Aleluya. Vamos a ver ahí muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Del polvo de la tierra. El cuerpo se deshace, se vuelve polvo. Pero Él tiene poder para rehacer del polvo otra vez, con su sola palabra. Yo me admiraba cómo es que
que toda la tierra de Egipto, todo el polvo, se volvió piojos. Uno de los plagas que los hechiceros de Faraón no pudieron imitar. Nomás imitaron dos, pero los dos no los pudieron igualar. Ahí nomás se quedó, como que diera cada uno una probeta, nomás eso ya. Pero la cantidad de polvo que hay en toda la tierra, ¿se imagina? ¿Cuánto polvo hay en las calles? En el campo. ¿En dónde? Entonces todo era un hervidero, me imagino. Nos imaginamos. Eso se volvió piojos, hermano. Y toda la gente tenía eso. No podían ni estar, yo creo. Entonces, del polvo de la tierra el Señor va a levantar a los que duermen. Serán despertados para que se tengan. Bien. Jesús resucitó a la gente. Ahora, estas gentes, hermano, muchas gentes murieron 2 veces. ¿Sí sabes quién murió 2 veces? Es bien fácil la pregunta. Bueno, digo la respuesta. Judas. Murió 2 veces Judas. No es más una vez, ¿no? ¿No sabe quién se murió 2 veces? Le voy a decir. Aleluya. Dice bien, Elías resucitó al hijo de la viuda, ¿se acuerdan? Bien. Eliseo resucitó al hijo de la tsunamita, y sus huesos también fueron el medio de resurrección efectuado por el Señor. Jesús resucitó a la hija de Jairo, a la hija de... ¿Se acuerdan? Sí. Resucitó a Lázaro. Pedro resucitó a Eneas. Pablo a Eutico, aquel que se cayó de la ventana, porque se alargó en la predicación Pablo y él se fue a dormir. Fíjese bien, hubo milagros de resurrección en el Antiguo Testamento y también milagros de resurrección en el Nuevo Testamento. La pregunta es, que no me contestaron, todos estos murieron 2 veces. Sí, porque habían muerto y resucitaron y luego volvieron a morir. Tuvieron que morir, nadie puede alegar eso. Sí. Lázaro volvió a morir después. Sí. Aleluya. Entonces, hermano, y si vamos a ir ahí en Juan capítulo 11, 17 a 27. Juan 11, 17 a 27. Aquí se ponga de pie para que lo lea. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Hasta el 27. Betania estaba cerca de Jerusalén y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, María se quedó en casa. Y María dijo a Jesús: si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Aleluya. Bien. Amén. Bendito Dios. Amén. ¿Quién lo va a resucitar? Jesús. ¿Qué es Jesús? La resurrección. Él es la resurrección y la vida. ¿Es Dios? Solamente lo puede ser. Amén. Solamente Dios. Los judíos, ¿No? que no. Venga, Muchas sectas dicen que no. Que no.
Pero es todopoderoso. A Él se le dio todo el poder de la divinidad, está en Él. Amén. Así es. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Bendito Dios. Fíjate nomás, el Padre le dio todo el poder. Hasta de juzgar, hermano. Amén. Hasta de juzgar. Y Él recibe los espíritus, hermano. Entonces, Sí. eso no se lo pueden quitar ni en la Biblia hebraica, ni en la Nueva Jerusalén, ni en ninguna. Allí dice, ¿Qué dice? cuando Esteban, allá también dice, quisieron quitarle, cambiarle, acomodarle, pero no se pudo. Dice que Esteban le dijo a Cristo, se refería a Cristo, porque lo vio Sí. sentado a la derecha A la del derecha Padre, del Padre. y le dijo a él, allá dice, Adón Yeshua, Señor Jesús, Ujú. recibe, dice, en tu mano encomiendo mi Sí. espíritu, recibe mi espíritu. Aleluya. Entonces, Bendito Dios. Bueno, Yo le decía anoche a mi esposo, no hay otro más que Jesús. así es. Él fue el que Amén. murió por tus pecados, Aleluya. por mis Amén. pecados, y no hay otro. Así es, no hay No más. hay vuelta. No. yo soy el camino, dijo Jesús. La verdad y la vida. Nadie va- No Nadie. hay Padre, José, no hay María. No, No hay nadie No, más, no. nadie más que Jesús. Disculpa, ni- Aleluya. Nadie. Bendito Dios. Gloria a Dios. Hermano, tenemos ese consuelo, esa esperanza. Amén. De vamos a vivir eternamente Amén. Agradecidos. agradecidos con Dios en su presencia. Gloria a Dios. En su presencia. Sí, Sí, gloria al Señor. el que se vaya, nos va a esperar. Así es. Sí, el que se vaya antes de que uno se vaya. Habrá gran gozo, una Amén. bendición, hermano. Para la persona que cree en Jesucristo, la muerte física no es un trágico fin, más bien es la puerta de entrada a la abundante vida eterna Amén. y a la comunión con Dios. El vivirá del verso 25 se refiere a la resurrección, ¿verdad que sí? Sí. El vivirá se refiere a la resurrección. El no morirá eternamente, imperecedero, que no puede morir ni descomponerse. Una vez ya resucitado, jamás va a haber corrupción. Amén. Jamás, hermano. Así Aleluya. es. Gloria a Dios. Entonces, hermano, los judíos creen en él. Vamos a ver. Hechos capítulo 23, versos 6 al 8. Hechos 23, 6 al 8, sí. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo Disensión. disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. ¿Por qué? Porque los saduceos porque ellos dicen que no hay resurrección, pero los fariseos afirman estas cosas. Hasta ahí. Bendito Dios. Sí, sí. ¿Quién no creía que había resurrección? Los saduceos. Los saduceos no creían que había resurrección, ni ángel, ni espíritu. Pues estaban ya perdidos ahí. ¿Sí? Ahora, dicen los fariseos, tremenda secta de fariseos, hermano. Legalistas y con todo, sí creen en la resurrección. ¿Sí? Los que se lo pusieron mucho a Jesús. Porque miraron al Señor y no creían que era el Hijo de Dios. ¿Sí? Se les hacía difícil entender cómo Dios se podía manifestar en carne, aquel hombre que lo habían conocido desde niño. No es el hijo de José, carpintero. No están aquí sus hermanos, sus hermanas, sus hermanas. ¿Eran José, Jacobo, Simón y Judas? Sí, y todas, dice, sus hermanas. Todas sus hermanas. ¿De dónde Dos. tiene que tiene estas señales No, viendo no vean, no veían, oyendo no entendían, hermano. Dijo, yo soy. ¿Qué vas a hacer? Sí, como decir, no, este no es. Fue cegado el entendimiento de Dios. Aleluya. Fíjate bien. La resurrección fue negada por los saduceos, hermano. Fue negada por ellos. Ahora fíjate bien. Vamos a ver ahí en esa parte también, ahora sobre el 24,
el mismo 24, de Hechos 24. Vemos que también, los fariseos eran judíos, ¿verdad? Sí. Eran judíos, muy bien. Sí creyeron en la resurrección los judíos. Vamos a ver en 24, 11 a 15. 11 al 15. ¿Lo tiene por ahí? Amén. Como tú. Sí. ¿Cómo tú puedes cerciorarte? No hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en la sinagoga, ni en la ciudad. Ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Pero esto te confieso que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Fíjate, hermano. Ellos también creían en la resurrección. Sí. Claro, no en su totalidad, No. porque si no creían en eso, menos en la resurrección. Entonces, una parte de los judíos sí creyeron en la resurrección, por eso Pablo lo dice. Esto que llaman, esto que te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan. Ellos también tienen esa esperanza de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Amén. Aleluya. Entonces sí creían también algunos, hermanos. Aleluya. Pero los saduceos no creían. Veamos, hermano, ahí donde está San Juan capítulo 5, verso 28 al 29. Juan. Aleluya. 5, 28 y 29. Amén. Aleluya. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Aleluya. ¿Cuál es nuestra actitud, nuestra conducta? ¿Hacer lo bueno o hacer lo malo? Hacerlo bueno. Debemos de hacer lo bueno, no para ser salvos, No, sino porque somos salvos. Amén. Amén. ¿Sí? O como dice la Escritura, no por buenas obras, sino para buenas obras. No somos salvos por buenas obras, sino para buenas obras. ¿Sí? Entonces, según las Escrituras, el juicio siempre está basado en las obras, porque las obras son una manifestación de la fe y la condición interior, lo que guardas en tu corazón, tu intención, ¿sí? Tu condición, pues. Esto significa que se juzgará a cada uno por su profesión de fe en Cristo. Juzgará a cada uno no por su profesión de fe en Cristo, rectifico. Eso significa que se juzgará a cada uno no por su profesión de fe en Cristo, sino por la vida que haya llevado. Porque todos profesan conocer a Cristo, sí. pero con sus hechos, Lo niegan. entonces no es por la profesión, sino por cómo te conduces en la vida. Amén. ¿Cómo estás llevando tu vida delante de Dios, hermano? No lo que dices, sino lo que haces. ¿Vale? No lo que dices, sino lo que haces. ¿Salió bueno eso? ¿No? Sí, sí. Aleluya. Todo el mundo lo puede decir. Entonces dice, ya está profetizada por Jesús resurrección. No se de esto. ¿De qué? De que tenía autoridad ahí. ¿Sí? Dice bien, dice el 20, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. ¿Qué es una honra? Respetar. Respetar. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. ¿Sí no es igual, sí o no? No uno menos ni otro más. Sí, honran al Hijo como honran al Padre. No honra al Padre que le envió. Por eso dice, de cierto os digo otra vez, dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Aleluya. Miren qué hermoso está diciendo esto. De cierto os digo.
Viene la hora. Y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Y los que lo oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, fíjate bien, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Aleluya. Declara que es Dios. Y Dios le dijo, mi compañero. Sí. Una parte dice mi compañero. Igual. Igual, ¿no? Amén. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Aleluya. Pues sí, no se maravillen de esto, porque vendrá ahora cuando los que están en los sepulcros oirán su voz. Fulano de tal, presente, Señor, levántate. Y se levanta hasta delante de Dios. Luego por ahí canta, ¿verdad? Cuando ya se pase risa, a mi nombre yo feliz responder. ¿Sí? Más que se la cantan a gente que Sí. más seguro es que Ah, tiene ah. cuidado. Sí. Y los que hicieron lo bueno, procuremos hacer lo bueno. ¿No están de acuerdo en eso? Amén, Dios. Si están de acuerdo en eso, díganlo. ¿No estarán de acuerdo con el Señor Jesús? Amén. Amén. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. A los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Aleluya. 5:39. Ahí mismito. 5:39. No tiene ni que ir tan lejos. Sí, amén. Aleluya. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de Ellas dicen lo que yo quiero que ustedes hagan. Y lo que tengo preparado para ustedes, que es la vida eterna. La vida eterna, por eso busquen. Ahí está. Todo lo que quieras tú buscar, cuando estés en las diferentes situaciones, con los diferentes ánimos, ánimo alegre, contento, angustiado, triste, la palabra tiene la respuesta. Empieza a buscar en la palabra, sumérgete en la lectura, en las profundidades, buscando a Dios, y Él, cuando termines de leer, Y no hay lugar a la tristeza, hermano. se huirá. Y en el mismo libro, hermano, de San Juan, el capítulo 17, dice pues que, y esta es la vida eterna cuando Jesús ora por los apóstoles. Amén. Amén. Y esta es la vida eterna, dice 2 puntos, dice que conozcan a Dios, Amén. ¿verdad? Así es. Al Dios vivo, A al Dios Dios mío. verdadero. Esta es la vida eterna. Y a Jesucristo tu Hijo. Conozcan a ti, dice. Y a Jesucristo tu Hijo, ¿verdad? Aleluya. Aleluya. Entonces fue profetizada por Jesús la resurrección, hermano. Aleluya. Ahí en el Romanos capítulo 2. Verso 5 al 8. Gloria a Dios. Cristo te ama, hermano. Amén. Gloria al Señor. Adelante. 2:5. Dice, pero por su dureza y por su corazón no arrepentidos, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. ¿Hasta ahí? Sí. Aleluya. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Yo creo que algunos de ustedes podrán tener alguna alcancía, ¿verdad? Bueno, si alcanza para darle a la alcancía, a guardar ahí para un día, algún imprevisto, ¿verdad? Sacan ese dinero que tienen ahorrado para algo que se necesite, ¿sí? Para algo que te va a servir o que tienes que comprar urgentemente. Y, ahí está la alcancía, vas y vas a disfrutar de la bendición de no tener que pedir prestado, sino que vas a tomar de ahí para, bueno, es el ahorro, pero en este caso este ahorro está terrible, hermano. No, ¿Sí? Sí, ¿por qué? Porque habla de un tesoro, Sí. Habla de un tesoro. Hay buenos y malos. Pero bien, ¿por qué hay tesoro?
ese tesoro? ¿Con qué? Por la dureza del corazón y por la falta de arrepentimiento. Se está haciendo un tesoro ¿para cuándo? Para ti mismo, para el mismo persona, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Entonces podemos hacer esto. Si escudriñamos nuestro corazón, si hacemos un análisis o un examen de nuestro corazón y vemos que podría haber algo de dureza en nuestro corazón o algo de falta de arrepentimiento, tenemos que tomar medidas sobre eso, hermano. Tener en cuenta, tú eres tú escudriña tu corazón. Hay dureza en mi corazón. ¿Cómo es? ¿Cómo te comportas en la calle, en la vida con la gente? ¿Eres duro? ¿Es dura? Esa es una cosa. Ahora, ¿a quién le tienes que pedir perdón? A Dios primeramente. Sí, porque hace como unos cuantos servicios, no sé, un mes, ¿no? Yo le dije, hay quien falta que arreglarse con su prójimo y tiene que pedir perdón. Y yo me asombré, porque nada más uno levantó la mano. Nada más uno levantó la mano. Qué bueno que están bien todos. Aleluya. Pero si no están bien, ¿qué pasa? Porque la falta de perdón es un veneno, dice. Pues, tenemos que escudriñar nuestro corazón para ver cómo estamos delante de Dios. Mire, hermano, alguien te podría engañar. Aún tú mismo, tu corazón te puede engañar, pues. Pero si tú buscas escudriñarlo bien, con la ayuda del Espíritu Santo, que te dé luz. Por si hay algo que tú no has hecho y que debes de hacer, hermano, estarías no atesorando ira, no atesorando dureza, ni falta de arrepentimiento. Porque la dureza de tu corazón va a provocar ira para ti en el día de la revelación de Dios. Mira qué importante es esto, hermano. Enfatizar esto, porque engañoso es el corazón, y más que todas las cosas y perverso. más perverso que todas las Él cosas. lo conocerá. Entonces, hermano, cuando es un corazón engañado, cuando el corazón está engañado a la persona, yo estoy bien, yo no robo, yo no mato, yo estoy bien. Ese es un engaño, hermano, porque si empezamos a ver la vida de esa persona, Es cierto que está bien. nos vamos a retrasar el cassette un poco. Falta de perdón, falta de misericordia, falta de ser divina al prójimo, de muchas cosas, hermano. El ser humano está expuesto a muchos pecados, Sí. pero si se mete en la presencia de Dios, si tiene una vida de oración continua, hermano, no va a poder No traer va lugar. a poder guardar nada. Claro que No, no. exactamente. Sí, somos humanos Sí. y a veces sí. Sí fallamos, la verdad, sí fallamos. Sí. Pero ahí está el Espíritu Santo. Así es. Se da huyendo, confiesa, perdona, ama. Pedir perdón, todos. Hermano, cuando el diablo huye de ti, tiene que ser por algo. Que huye, ¿qué tienes que hacer? Que nos sometemos a Dios. Por eso. Porque ya se sometió a Dios. Por eso, someteos pues. Someteos a Dios, resistir al diablo, y este va a huir. Ustedes. Es una promesa, hermano. Hermano, a veces yo lo he experimentado, y yo creo que tú también lo experimentas. Porque está para ti, porque es un mandato, porque es algo que el Señor te está diciendo, que te sometas a Él. Amén. Y hermano, vas a estar libre de las hechazas de Satanás. Claro. El Señor lo reprende. Amén. Aleluya. Gloria a Que Dios. te viene, hermano. Entonces, aleluya. Entonces dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseveraron en bien hacer. Perseverar en hacer bienes. Entonces aquí están perseverando en eso. Amén. Gloria a Dios. En perseverar en hacer bien. ¿A quién? A todos. Mayormente a lo de la familia de la fe. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Cristo. Bendito Dios. Qué bien. Entonces,
esos que están perseverando en hacer bien, buscan gloria, honra e inmortalidad. Sí, los que perseveran en hacer bien, están buscando la gloria, la honra y la inmortalidad. Eso que dice la palabra de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero ira y enojo a los que son peleoneros y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a esta señora que se llama injusticia. Aleluya. Aleluya. Entonces, hermano, bendito Dios. Amén. Gloria al Señor. Sí, gloria. Eso está proclamado por los apóstoles, hermano. 1 Corintios capítulo 15, versos 50 a 58. Ay, 8. 1 Corintios 15, 50 Amén. a 50. Gloria a Dios. Pero esto digo, hermanos, no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos ha dado la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creyendo en la obra, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo en el Señor no es en vano. No es en vano. Cualquier cosa que hagas en el Señor, hermano, va a ser recompensado. Va a ser recompensado. Sí, todo eso está formulado por Dios. ¿Cuál es el misterio del que habla aquí Pablo, hermano? Aleluya. Sí. Dios les habla. Aleluya. Sí. El misterio, ¿saben cuál es el misterio del que habla el verso 52? ¿No saben cuál es el misterio? Sí, el arrebatamiento. El misterio dice que no todos dormiremos, pero sí. Vamos a ser transformados. Ese es el misterio. Mire, el misterio es que Pablo declare la verdad de que cuando Jesucristo retorne del cielo por su iglesia, los siguientes que estén vivos experimentarán al instante una transformación del cuerpo tan completa que de ahí en adelante será imperecedero e inmortal. Ahora, mira bien cómo es en un abrir y cerrar de ojos, hermano. Es una cosa que no se estipula la cantidad de tiempo, o sea, la duración. En un abrir y cerrar de ojos. Vamos a hacer una transformación. Es un misterio, hermano. ¿Cómo podría dilucidar eso? A ver, fíjate, en ese momento cuando venga el Señor, o sea, sean jalados, los serán resultados incorruptibles. Resultados, pero con cuerpo glorificado. Y nosotros seremos transformados. En esa transformación, ¿sabes qué? Lo corruptible se va a vestir de incorrupción. Y lo inmortal se va a vestir, más bien se va a vestir de inmortalidad. Y cuando esto corruptible sea vestido de incorrupción, y es de los muertos y de los vivos, entonces, se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Ya no tiene poder sobre la iglesia, sobre el pueblo de Dios. Y las fuerzas del infierno no prevalecerán. Ya no va a haber otra muerte. Aleluya. No, para nosotros no. Sí, y luego dice: ¿dónde está la muerte, tu aguijón? Porque la muerte es un aguijón. Sí. Duele. Sí. Sí. ¿Ves? ¿Dónde está tu aguijón? ¿Dónde os oculto tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado.
y el poder del pecado, la ley. Amén. Qué tremendo. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad como firmes y constantes. ¿Qué significa eso? Estemos firmes, bien plantados, constantes, todos los días. Constantemente, o sea, Sí. sí, Siempre, diario. sí, es una constancia tremenda, hermano. Sabiendo que tu trabajo en el Señor no es en vano. Cualquier cosa que hagas en favor de la obra de Dios es para el Señor, va a ser recompensado. Sí, los te dan las gracias por lo que estás haciendo. El que está Amén. viendo todo es el que te va a recompensar. Amén. Es el que todo lo ve y todo lo está notando. ¿Sí? Gloria a Dios. Mira, aquel hombre daba limosnas. Tenía un corazón. Por medio. ¿Sí? Tenía un corazón grande. Lo hacía porque amaba a su prójimo. Cumplía el segundo mandamiento, ¿verdad? Sí, aunque no conocía al Señor. Pero después que lo conoce, aleluya. Y esas limonas llegaron, ¿a dónde? A la presencia de Dios. Porque no era daba despectivamente. No. Era de Con amor. corazón, hermano, con amor. Aleluya. Entonces, mira, qué tremendo. ¿Sí? Aleluya. Gloria al Señor. Entonces, hermano, ¿cómo deben ser constantes? Sabiendo, o sea, creciendo en la obra del Señor siempre y sabiendo que tu trabajo no es en vano. Aleluya. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, 13 al 18. 4, 13. Amén. ¿Qué dice? Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos, no durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Alentaos los unos a los otros con estas palabras, Señor. Hace 8 días se dio una palabra profética y yo hubo comprobación de que era de Dios. ¿Sí se acuerdan? Bueno, no sé cuántos de ustedes se han puesto a reflexionar en esa palabra, en ese rema, palabra viva. ¿Habrá alguno que haya estado meditando sobre esa palabra? A todos los que estuvieron hace 8 días aquí. ¿O no hay ninguno? Ah, muy bien. En caso míos, muy bien. ¿Qué pasa con los demás? Yo no estaba ahí, hermano. Digo esto porque siempre nos debemos probar, buscar la profecía, sí, para ver si es de Dios. Dice como lo que Dios, ¿por qué? Porque me maravillo, hermano, por lo que se dijo en esa palabra. Sí. Muchos dicen de lo que se dijo, poco. Cristo viene, y a unos que lo dicen no lo creen. Proclamando eso, pero en realidad lo creen. Aguas con eso. Ahí está, podemos usar. Porque es importante eso, hermano. Estamos en los últimos tiempos. Y bien, acerca de los que duermen, dice el Señor. No queremos que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como nosotros que no tienen esperanza. Esta frase se refiere a creyentes que habían muerto y cuyas almas estaban en la presencia de Dios, ¿verdad? Eso no quiere decir que los muertos estén como si fueran un sueño del alma,
Los tesalonicenses no entendían cómo la resurrección de los creyentes que ya habían muerto se relacionaba con el arrebatamiento de los creyentes vivos en el momento de la segunda venida de Cristo. Al parecer pensaban que los que murieran antes del tiempo del retorno de Cristo por la iglesia no serían resucitados sino hasta un tiempo mucho más tarde. Pablo les dice que los muertos en Cristo restarán en el mismo instante en que Jesucristo se iba a su iglesia. Primero ellos y después los que queremos en él. Y si tú te vas antes, tú vas a ser el primero. Aleluya. Aleluya. No ahondamos mucho en esa, mano. El Señor tiene el tiempo para cada quien. Amén. Nuestra vida está escondida en Él. Amén. Apocalipsis 20, 4 y 5. Aleluya. Amén. Aleluya. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Aleluya. Esperamos estar en la primera. Amén. Es la primera. Sí, la otra está tremenda. Es probable que quienes se sientan en los tronos sean los vencedores de todas las iglesias de todas las épocas. Y es posible que incluya a los santos del Antiguo Testamento. Sí, se cree que los que resucitan después de la venida de Cristo, literal, sean los fieles que murieron durante la tribulación. Juan no menciona la resurrección de los santos de la iglesia que han muerto, porque eso ocurrió ya. Cuando Cristo arrebató de la tierra a su iglesia y la llevó al cielo. Amén. Entonces dice que después, ¿sí? Entonces esa es la venida literal de Cristo. La otra va a ser en oculto. No lo va a ver la gente. No. Va a estar una entrada secreta en el mundo. ¿Sí? Que nada más va a ser Como ladrón en la noche. ahí, y estamos en el aire. O sea, ahí no va a esperar. El Espíritu Santo va a recoger a su iglesia, se la va a llevar. Él va a a hacer estar un en una encuentro ahí. nube. Va a hacer un encuentro en el Y en el espacio. otro todo ojo le verá, en la otra venida. Todo le verá exactamente. Muy bien, hermano. Ahí en el verso 12 también, hermano. En el verso 12. Y vi a los muertos de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Aleluya. Entonces, hermano, tremendo. Hasta el 15, hermano. Hasta el 15. Sí. Y el mar entregó sus muertos, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Aleluya. La Biblia describe un cuadro muy terrorífico, ¿no?, del destino final de los perdidos. Habla de tribulación y angustia, lloro y crujir de dientes, eterna perdición, un horno de fuego. Habla de prisión y de oscuridad, castigo eterno. No puede ser apagado, un lago de fuego que arde con azufre, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. No cabe duda de que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Bueno le fuera ese hombre no haber nacido, fíjense. Los creyentes de la iglesia del Nuevo Testamento sabían bien cuál era. Por eso predicaban con lágrimas y defendían la infalible palabra de Dios y el evangelio de salvación contra toda tergiversación y falsa doctrina. El hecho solemne del castigo eterno para el malo es el mayor móvil para llevar al evangelio a todo el mundo y hacer todo lo posible por persuadir a las personas a que se arrepientan y reciban a Cristo antes que sea demasiado tarde. Mire, hermano. Y los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Ahora bien, el mar como una cosa, debo decir que es un lugar gobernado por algo, ¿sí? Va a entregar los muertos. Ahora, el Hades, ¿y qué más? El Hades, el manto de los muertos que ven él, la muerte y el Hades también van a entregar los muertos que había en ellos.
muerte yo no lo entiendo. Ya lo he leído, pero eso no, esa parte. La muerte es una potestad. Sí. Y a los que mató, Él va a entregar. ¿Sí? Por ejemplo, el mar va a entregar a sus muertos, a los que cayeron ahí en Ahí, cuerpo, ah. los va a entregar. Pues, igual a muerte. Porque la tierra está viva, para Dios está viva la tierra. Oh, sí. Sí, está viva la Sí, tierra. habla de Sí, habla de sí, que incluso Dios entiende el lenguaje de la tierra. sí. Cuando lo de Caín, la voz de la tierra clama a mí, la sangre de tu hermano. Científicamente ya se demostró que tiene ruidos. Su Dios, sí, emite está viva la sonidos, tierra. Sí. La vemos nosotros inanimada, pero para Dios no. ¿Sí? La tierra se estremece en la presencia de Dios. Sí, tiembla. Siempre ante la presencia de Dios. ¿Sí? Entonces, ellos van a entregar a los muertos y después van a ser lanzados al lago de fuego, ¿no? La muerte y el Hades. Ahora, la muerte, cuando es lanzada, ya está lanzado el diablo. Satanás ya está lanzado. Y el último enemigo a vencer es la muerte. Esta va a ser hasta el último. Amén. Entonces, ya se cumplió todo. ¿Qué tremendo es esto? Entonces, fueron juzgados. Dice, vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Los libros que están las fechorías de todos los que no quisieron al Señor como su Salvador personal. Ahí están todos los delitos, todos los pecados van a estar honrados. Fulano de tal, hiciste esto y esto y esto y esto otro. Al lago de fuego. Las sentencias y los malditos al fuego eterno, preparado para el diablo sus ángeles. Pero en el libro de la vida eterna, aleluya, es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que están escritas en los libros, según sus obras. En los libros. No los libros, hermano. Aleluya. Entonces, hermano, fíjese bien. Esta resurrección fue proclamada por los apóstoles. ¿Sí? Viene un cielo nuevo y una tierra nueva. Para los que lucharon. Hermano, lo que pasa es aquí no va a ser comparado con lo que está pasando. Si en la tribulación, Dios te va a fortalecer. Yo estaba pensando, Señor, si en los juicios que se conocen los más, fuego y el agua, sí, que fue la inundación grande global, ¿no? Sí, el diluvio. Dios salvó a los que eran suyos. Y también en el fuego y azufre. Sí, salvó a aquel hombre, y momentáneamente a su familia, nomás que no se quiso salvar. Sí, pero habla del justo Lot, como quiera, Dios recoge a tu familia, Dios saca a tu familia. Fíjate nada más, hasta le dijeron los ángeles, si tienes otros conocidos aquí, otros de tu familia, por los novios de sus hijas, los futuros yernos, aún eso dio misericordia al Señor, hermano. Órale, dio misericordia, y no quisieron. Entonces, fíjate dónde está la benevolencia de Dios, la bondad de Dios, de querer salvar a todas las gentes en los juicios. En los juicios. Dios es bueno. Amén. Gloria a Dios. Dice que la muerte entregó, y la muerte y el Hades fueron lanzados. Y donde dice que la muerte entregó a sus muertos, es cuando se mueren sin Cristo, se los lleva a la muerte. Sí, la verdad. Y cuando se mueren, por eso dice, ¿dónde está muerte tu aguijón? Porque si nos morimos en Cristo, ella no se los lleva. Y por eso habla de eso. Sí. Y los que se mueren el Señor, nada más duermen. Exactamente. No están muertos. Nosotros sí. Sí, los dos están muertos. Pero los que están en Cristo, nada más duermen. Esta muerte significa separación. Exactamente. Aleluya. Dios bendiga. Aleluya. Vamos a orar.